En este instante procederemos a la lectura de la ley. Así que en el libro del Éxodo, en el capítulo número 20, los versículos del 1 al 17. De acuerdo, puedes continuar. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de escultura, ni semejanza alguna de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por esta razón, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te entrega. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que le pertenezca a tu prójimo. Vayamos a Eclesiastés, el capítulo número 12. Lee los versículos 13 y 14. Adelante. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o sea mala. Por favor, dirígete al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y luego lee los versículos 14 y 15. Adelante cuando llegues. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su derecho sea al árbol de la vida, y que por las puertas entren en la ciudad, porque fuera están los perros, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y practica la mentira. Queremos agradecer al Señor por la lectura de la ley. Porque el Señor, como el joven le preguntó a Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él dijo, guarda los mandamientos. Creo que Jesús sabía lo que decía. Sí, señor. Completamente de acuerdo. Buenas tardes. Y como siempre, es una gran bendición estar de pie ante ustedes en el santo día de reposo del Señor. Amén. Ustedes saben, hermanas y hermanos, la gente mira la Biblia y no la miran realmente y la leen, y algunas personas simplemente no la leen. Pero si observas su comportamiento y escuchas sus conversaciones, te darás cuenta de que no hay muchas personas que realmente crean en Dios. Y se escucha a la gente que han separado la Biblia, el Nuevo Testamento del Antiguo. Y lo que se aplicaba en el Antiguo Testamento no necesariamente es aplicable en el Nuevo Testamento. Y una de estas cosas es lo importante que es el día de reposo, hermanas y hermanos. Así que el hombre ha cambiado eso. El título de esta lección, de esta clase, es el día de reposo. ¿Quién fue el que lo dio? ¿Quién hizo la modificación? El día de reposo es del Señor, no es el día de reposo que pertenece a los judíos. El día de reposo que es del Señor. ¿Quién lo entregó? ¿Quién lo modificó? Porque cuando oyes a la gente hablar de que, sabes, el sábado es el día de reposo de los judíos y el domingo es el día de reposo de los cristianos. No, la verdad es que no puedo leer eso. Pero vamos a examinar esto, queridas hermanas y hermanos.
Porque el Señor le dio un nombre a un día. Por eso la gente intenta argumentar sobre todos estos días y los meses. ¿Sabes? Cuando tienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y luego tienes los meses. Todos estos fueron nombrados por hombres, hermanas y hermanos. Dios le dio nombre a cada uno de sus meses, pero a los días solo a uno le dio un nombre. Lo llamó el día de reposo. Vamos a retomar esto en Génesis, el segundo capítulo. Porque el problema es que no leemos, hermanas y hermanos. Sí, tenemos que leer este libro si queremos saber, si deseamos conocer lo que así dijo el Señor. Porque si no tienes esa información, entonces vas a ir por ahí haciendo declaraciones que no deberías hacer. Y lo peor que te podría pasar es que despidan a alguien porque estás diciendo algo de lo que no sabes. Vamos a dar inicio. Esto se encuentra en el versículo 1. En Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis 2, 1. Muy bien, pueden continuar. Así fueron terminados los cielos y también la tierra, con toda su vasta multitud. Y en el séptimo día Dios dio por concluida su obra que él había realizado. Y él descansó en el séptimo día de toda su obra que había creado. Ahora, de toda su obra que había hecho aquí, él descansó de ella, hermanas y hermanos, no del hombre. Él no había terminado al hombre, sino que terminó la tierra y el sol y todo aquello que preparó para el hombre. Y él había creado al hombre, pero el hombre fue creado para llegar a ser Dios, así que su obra aún continúa. Así es. La gente no entiende eso. Lee el siguiente verso. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él había reposado de toda la obra que Dios había creado y realizado. Así que él bendijo el séptimo día. El séptimo día. Y él lo santificó. Ningún otro día más, hermanas y hermanos. Ahora pasemos al libro de Éxodo, el capítulo 20. Y hacerles comprender la profunda importancia de este día de reposo, que él mismo lo incluyó en sus sagrados mandamientos. Hermanas y hermanos. Como él le dijo al joven, si quieres entrar en la vida, Es necesario guardar los mandamientos. Ahora, los mandamientos son una parte. El día de reposo es, de hecho, una parte fundamental de los mandamientos del Señor. Éxodo capítulo 20. Y vamos a empezar en el verso 1. Fíjense, todo se trata de aprender, hermanas y hermanos. Algunas personas van a la iglesia porque dicen, quiero sentirme bien, quiero un subidón, lo que quieres hacer es aprender a obtener la salvación. Para eso estás aquí, por ninguna otra razón. Es todo tan sencillo como parece. Como ya les había mencionado antes, como les dije la semana pasada, me tuvieron que convencer para entrar a formar parte del coro. Lo único que quería, ya que tuve que hacer esto, y me refiero a que tuve que porque no quería ser ningún predicador, quiero que entiendas eso. Así que tuve que predicar, voy a subir aquí, les voy a predicar este libro y luego, una vez que haya terminado, de acuerdo, los veré el próximo día de reposo. Primera estrofa, adelante. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él hizo. Él lo dejó claro. No deberás tener otros dioses delante de mí. Y el hombre no le ha prestado ninguna atención a eso. Ahora pasemos al versículo 7, pero estamos aquí después del día de reposo. Versículo 7, adelante. No pronunciarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Como mucha gente no sabe lo que eso significaba. Cuando dice que no debes tomar su nombre en vano, eso significa que si vas a quebrantar su ley, no hay necesidad de que estés invocando su nombre, porque lo estarías invocando en vano, hermana y hermano. Dios tiene una muy amplia variedad de nombres. Él es el mismísimo Melquisedec. Antes de que se convirtiera en Jesús, Él era Jehová. adelante, lee. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo de Jehová tu Dios. Siga. En él no harás obra alguna. En él no harás ningún trabajo. Es el séptimo día, es del Señor tu Dios. Es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo. Adelante, lee. Ni tú, ni tu hijo,
ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Le están avisando ahora, si tienes un negocio, no puedes decir, bueno, sabes, mi gente que trabaja para mí son cristianos de domingo, de todos modos, así que los dejaré trabajar el día del sábado. No, no. Si ese es tu negocio, entonces tienes que sacarlos también el día del sábado. La verdad es que es así de simple, porque las personas no logran comprenderlo. Por favor, continúa y lee. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en ellos existe, y descansó el 7º día. Por esta razón el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que este es el día que ha llegado, hermanas y hermanos. ¿De que estábamos en tierra enemiga? Bueno, hermano Bowie, ¿qué quieres decir con enemigos? Somos americanos. Mira, es tu tierra enemiga, mira la ley, ve cómo se aplica a ti, cómo se aplica a todos los demás. Trump no está importando a esos de aspecto tan puro, que son gentiles o europeos. ¿No ha cambiado nada para ti? Así que vayamos a Nehemías. El 9º capítulo. Así que ya que estamos en esta tierra, hermanas y hermanos, a veces tenemos que trabajar, por eso es que uso la palabra tierra del enemigo. A veces tenemos que trabajar porque no estamos en nuestra propia tierra en la que nos pertenece y tenemos que comer. Es tan simple como eso. Pero si no tienes que hacerlo, entonces no lo hagas. Si te quieren de verdad, pero si te ves obligado a mantenerte hasta que puedas hacer algo mejor, el Señor también lo sabe. La gente actúa como si el Señor fuera ciego y mudo. ¿Sabe lo que está pasando? Así es. Nehemías capítulo 9, hermano. Nehemías capítulo 9. Nehemías 9 y vamos a empezar a leer en el versículo 13. 9 y 13. De acuerdo, léelo. Tú también descendiste sobre el monte Sinaí y les hablaste desde los cielos y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos. Ahora Él bajó. El Señor no envió un ángel para hacer esto. Él mismo descendió al monte Sinaí y entregó a Israel sus 10 mandamientos. Así que no puedes decir, no escuché. No, te lo di personalmente. Adelante, lee. Y les diste a conocer tu santo día de reposo. Y se les hizo a ellos un santo día de reposo. Tu santo día de sábado. Ajá. Y les ordenaste cumplir preceptos, estatutos y leyes entregados por medio de tu siervo Moisés. Ahora, Él es quien estableció el día de reposo. Él fue quien designó el 7º día como su propio día de descanso. Y luego Él nos lo dio a conocer a todos nosotros. Ahora bien, el Señor no es un Dios vanidoso. ¿Por qué nos lo daría a conocer si no tiene la intención de que lo guardemos? Pero hay gente que dice, bueno, mira, ese es el Antiguo Testamento. Esas son las leyes antiguas, no tenemos que cumplir esas leyes. Más te vale averiguar quién te dio estas leyes. Mira, este es el problema del mundo. Recuerdo que hace muchos años yo solía trabajar Con este gentil, porque yo era un técnico de climatización. Y yo estábamos en la cima de uno de estos. Solían tener una tienda de descuento comunitaria, una cadena. Y estábamos trabajando allí, creo que estaba en el que estaba en la 1100 de la calle 87. Y nos pusimos a conversar un rato. Él me dijo, mira, ¿sabes? La verdad es que a mí no me gusta ese Dios tan antiguo, ese Dios del Antiguo Testamento, es muy severo. Me gusta el Dios del Nuevo Testamento. Mira, es un Dios que es puro amor, ¿sabes? Y Él ama a todo el mundo. ¿qué me está diciendo eso a mí, que no tenía conocimiento? ¿quién era el Dios de ninguno de los testamentos? Claro. Así que vamos a regresar y a ver quién fue el que le habló a Moisés. Eso le dio el día de reposo. Pero lo haremos, sí. Del nuevo libro primero, San Juan, capítulo primero. San Juan, capítulo 1. ¿No saltamos a Éxodo 31? ¿Cómo? Éxodo 31. Lo siento, Éxodo 31, lo siento, mi error, Éxodo 31. Y vamos a empezar a leer en el versículo 12. Éxodo 31 y versículo 12. Verán, hay demasiada gente que está separando esto, pero el Señor mismo nos dio este día de reposo. Y el Señor se aseguró de que esto sirviera como una señal entre Él y su pueblo. Bueno, la verdad es que los judíos, les voy a decir algo. El Señor ha santificado el 7º día antes de que existiera un judío.
¿Me entiendes lo que te digo? Incluso antes de que existiera un Abraham. Él hizo esto, dejó todo lo demás a un lado, cuando apenas acababa de crear al ser humano, a Adán. Éxodo, capítulo 31. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo 12. En el libro de Éxodo, capítulo 31 y versículo 12. De acuerdo, adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla tú también a los hijos de Israel y diles, en verdad mis días de reposo guardaréis, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahora, según lo que dijo, habló con Israel. Pero antes, bueno, se la dio a los judíos, le dio toda la Biblia a Israel, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay ni un solo libro aquí que no haya sido producido por un israelita. Pues, Así como el sábado es una señal entre nosotros y Él, es una señal entre todos sus siervos y Él. Y les vamos a mostrar esto. Adelante, por favor, lee. Por tanto, guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. Todo aquel que lo profane ciertamente morirá. Ahora dice, guarda la casa, el día de reposo, esto es sagrado para ti, y todo aquel que lo profane será condenado a muerte. Mi hermano me estaba contando que había un tipo que intentaba interrogarlo y Justificar el hecho de acostarse con su esposa el día de reposo. Eso no es sagrado. Por otra parte, decir, no busques tus placeres en el día del sábado. ¿Quieres decir que no tienes placer de acostarte con tu esposa? A veces la gente inventa toda clase de estupideces para romper los mandamientos de Dios. Así que, cuando el Señor descendió para darte los mandamientos, Él dijo, Moisés dijo entonces, no se acerquen a sus esposas. solo quiero que sepas, hay un hermano que anda por ahí, sabes, que obliga a su esposa a acostarse con él el día del sábado. Estás profanando el día del sábado. Y tu esposa debería estar enojada, porque no es ningún placer tratar contigo. Piensa en lo que estoy diciendo ahora. Adelante. Porque todo aquel que realice cualquier labor en él, esa alma será completamente apartada de su pueblo. Adelante. 6 días se hará el trabajo, pero el séptimo es día de reposo. Pero en el séptimo, sí, en el séptimo es día de reposo, santo para el Señor. Cualquiera que haga algún trabajo en día de reposo, ciertamente será condenado a muerte. Así que esto es sagrado para el Señor, hermanas y hermanos. Santo sea para el Señor. ¿Vas a profanar su día de reposo y esperar que Él, para que puedas entrar en su reino? Eso no va a funcionar de esa manera. Adelante y lee. ¿Qué versículo? Versículo 16. Por lo cual los hijos de Israel guardarán el día de reposo para observarlo a través de todas sus generaciones como un pacto perpetuo. Es algo perpetuo, sin interrupción. Se supone que debes hacerlo todo el tiempo. Adelante y lee. Esta es una señal entre mí y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y al séptimo día descansó y fue reconfortado. Es una señal entre Él y los hijos de Israel, no solo física, sino también espiritual. Hermanas y hermanos, ¿recuerdan lo que el Señor le hizo decir a Moisés a Faraón? Dijo, Israel es mi hijo, mi primogénito. Nosotros fuimos adoptados y durante el periodo del milenio, Él va a adoptar a todas las naciones de la tierra. Pero de forma individual, tú puedes ser adoptado en este momento si no eres de nacimiento israelita. porque esta es la señal que existe entre ustedes y su Dios, queridas hermanas y hermanos. Y el que estaba dando estas señales era Moisés. La mayoría de la gente no comprende eso. Piensan que son dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver quién le dio estas señales a Moisés. Como iba a decir, vamos a empezar en el Nuevo Testamento. Lo empecé allí a propósito, dando rodeos, pero quiero asegurarme de que sepas con quién estás tratando, porque el mundo no sabe con quién está tratando. Puedo escuchar la conversación de ellos. Es como una comparación que les digo a los hermanos cuando hablo de Israel. Dije que la mayoría de los israelitas hebreos ni siquiera saben para qué fueron elegidos. O sea, nosotros,
el pueblo elegido. ¿Para qué fuiste elegido? No lo saben. ¿Sabes por qué no lo sé? Porque somos el sacerdocio escogido por Dios. Y si toda la nación es el sacerdote que ha sido elegido, entonces ¿a quién le seríamos sacerdotes? El resto de los hijos e hijas de Adán, hermanas y hermanos, así que ahora andas por ahí diciendo que Israel es el único que se va a salvar. Entonces, ¿por qué deberías ser salvado? No hiciste tu trabajo para el que fuiste elegido. Estuve escuchando su conversación y sé dónde vive. Porque es tu propia boca la que lo revela absolutamente todo. El libro de San Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo número 1, porque vamos a descubrir con quién hemos estado tratando. De acuerdo, puedes continuar. En el principio de los tiempos existía el verbo, y este verbo se encontraba junto a Dios. Y de hecho, el verbo mismo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Adelante, lee. Aquello mismo estaba en el principio con Dios. Lo mismo estaba en el principio con Dios. Ahora mira, no vimos que al principio estaba el verbo y también el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo. Solo había dos aquí. ¿No es esto lo que estamos viendo? Sí, Señor. Puedes empezar a leer. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin su intervención absolutamente nada de lo que existe llegó a ser. Ahora vamos a ver realmente quién fue el que hizo todo esto. ¿Fue Dios mismo o fue la palabra, que por cierto también es Dios? Saltemos directamente al versículo número 10. Versículo 10, y por favor, continuemos. Él estaba en el mundo, y el mundo fue creado por Él. Empieza. Y el mundo no llegó a conocerle. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Adelante. Pero a cuantos le recibieron, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero ahora, nadie le presta la menor atención a esto. El Padre nunca, en realidad, vino a este mundo. Este es Jesús, ¿no es así? Él vino a los suyos, vino a los israelitas hebreos. Pero no estaban dispuestos a creerlo y hasta el día de hoy no lo creen. Pero a todos aquellos que lo hicieron, les concedió el poder de ser hijo de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, entonces eso significa que tú eres Dios. ¿No es eso correcto? Sí, Señor. Pero el pueblo de Israel no lo sabe. Y el mundo tampoco lo sabe. Porque nadie presta atención a lo que el libro está diciendo, hermanas y hermanos. Ve al versículo 14. ¿Quieres 12? ¿Ah? ¿Quieres terminar 12? Termina el 12. Adelante. Incluso a todos aquellos que creen en su nombre. Si quieres convertirte en un hijo de Dios o quieres convertirte en Dios, más te vale creer en el nombre de Jesús, hermana y hermano. Se te dice que el nombre de Jesús es el único nombre dado bajo el sol por medio del cual los hombres pueden ser salvos. Bueno, hermano, yo no sé nada de ese Jesús. Yo no. Dios dijo en el capítulo 28 de Isaías, con labios tartamudos y otra lengua hablaré a este pueblo. Él sabía que tendría que hablar el idioma de la nación en la que fueras esclavo. Así que, como esa nación te llamara, ese sería su nombre. No todas las personas pueden hablar hebreo. No todas las personas pueden hablar inglés. No todas las personas pueden hablar alemán. Está en otro idioma entonces. Así es, así es. Eso significa que sea lo que sea, que tú mismo descubras, yo sé lo que sé y sé perfectamente lo que enseño. Así que, por favor, baja al versículo 14 y continúa. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así fue como el verbo se hizo carne. Él es nuestro portavoz, mis queridas hermanas y hermanos. Él es el Hijo unigénito del Padre, colmado de gracia y de verdad. ¿Desea descubrir por tu propia cuenta quién era el verbo? Entonces lee el libro de Apocalipsis, el capítulo 19, y comienza en el versículo 11. Aunque dicen que su nombre es llamado la palabra de Dios. Así es. Jesús. Así es. Pero esta palabra, hermanas y hermanos, es el único con el que tratamos. Baja y lee el versículo 18. El 15. Adelante. Déjame que volvamos a la... salgamos de esta lección. Adelante, versículo 15. Adelante. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este es aquel de quien yo os hablaba. El que viene después de mí es antes que yo, porque era primero que yo. Así que Juan te está diciendo ahora mismo que esta palabra estaba antes que él. Por supuesto, lo está persiguiendo. Él nació en la familia humana después del nacimiento de Juan, pero aún así, él ya existía antes que Juan. Vayamos al versículo 18 y lea. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ningún hombre había visto a Dios en ningún momento. Así que vamos a ver si eso es realmente un hecho.
Vayamos ahora al libro de Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Vamos a echar un vistazo a esto. Porque quiero que seáis capaces, hermanas y hermanos, de razonar este asunto a través de la palabra. Porque Dios mismo dijo, vengan, razonemos juntos. Así que una vez que hayas terminado de ver todo esto, entonces vas a saber lo que sabes, no lo que crees. Vas a saber lo que sabes. Así es. Y de eso es de lo que se trata, el conocimiento. Versículo 24, versículo 1. Léelo. 24 y 1. Adelante. Y le dijo a Moisés, sube a la presencia de Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiud, y 70 de los ancianos de Israel, y adoraréis de lejos. Así que quiero que 74 de ustedes suban y adoren desde lejos. Adoren desde lejos. Vayan al versículo 9 y continúen. Entonces subieron Moisés y Aarón, junto con Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y allí contemplaron al mismísimo Dios de Israel. ¿Ellos quiénes? Ellos pudieron ver al Dios de Israel. ¿Qué? ¿Ya dijimos que nadie ha visto a Dios? Eso significa que deberíamos investigar un poco, ¿no? Sigan leyendo. Y debajo de sus pies había como una obra de pavimento de piedra de zafiro, y como el mismo cuerpo del cielo en su propia claridad. Adelante. Y sobre los nobles de los hijos de Israel no extendió su mano contra ellos. También vieron a Dios y comieron y bebieron. Quiero decir, lo vieron por muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero acabamos de leer que según ellos, él no vio a Dios. Puedo decirte, pero voy a dejar que el libro te muestre a quién vieron. Tuvieron la visión de la divinidad y tras tan sublime experiencia se alimentaron y descansaron profundamente. Y beber. Así que quiero decir, comían mientras lo estaban viendo. Eso quiere decir que estaban comiendo. Apuesto a que a muchos se les iba la comida de la boca. No veo cómo puedo mirar a Dios y estar comiendo. Bueno, pasemos ahora al capítulo 22, Apocalipsis 22. Y este Dios que hemos visto, veamos lo que nos dijo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. Porque no les voy a mentir, de verdad, hermanas y hermanos, no quería ser ningún predicador. Pero ya que lo soy, voy a predicarles a ustedes lo que está escrito en este libro. No tengo ninguna ambición más allá de esto. No busco ser rico. El Señor me ha bendecido con todo lo que necesito. Por eso no cobro salario. Como le dije a un hermano el otro día, le dije, mira, este mundo no tiene nada más que ofrecerme. Así que si tengo que ser un predicador, Lo haré siguiendo este libro. Todo es así de sencillo. Apocalipsis 22, versículo 12. 22 y 12. Adelante. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para dar a cada hombre según sea su obra. A veces aprendes en el camino, aprendes algo mientras vas aprendiendo otra cosa. Si el Señor dijo, vengo pronto y mi recompensa está conmigo, entonces ¿quién está en el cielo? Como no ha venido, ¿verdad que no? Puedes empezar a leer. Yo soy el alfa y el omega, Yo soy Alfa y Omega. el principio y el final, El principio y el final. el primero y el último. Él te está dejando claro que no has visto a absolutamente nadie más que a mí. Yo soy el alfa y la omega, soy el principio y el fin, el primero y el último. Ahora bien, veamos quién fue el que hizo esta poderosa declaración. Vayamos al capítulo 48 de Isaías. Sí, el capítulo 48 de Isaías. Porque estoy dejando que esta Biblia les enseñe, hermanas y hermanos. No soy yo quien les enseña, es este libro el que les está enseñando. Por eso es que lo leemos juntos. Así que cuando te vayas de aquí podrás decir, Lo que leemos es diferente y no lo que Bowie dijo. Lo leímos en compañía. por eso no puedo entender a hermanos corriendo por ahí llamando a hermanas y hermanos bowiitas. Porque no están escuchando nada. No eres un bowieísta, eres más bien un biblista. Sí. Isaías 48. Vamos a empezar en el versículo 12. Isaías capítulo 48, versículo 12. De acuerdo, pueden continuar. Escuchadme atentamente, oh Jacob e Israel, mi llamado. Ajá. Yo soy ese. Soy el indicado. Soy el primero. Yo soy el primero. Yo también soy el último de todos. Y yo soy el postrero. ¿Acaso no te lo dijo en Apocalipsis 22? Así es. Te está avisando. Tienes que vérselas conmigo, con nadie más, solo conmigo.
Mi mano también ha echado los cimientos Empieza. de la tierra y mi diestra ha extendido Proceda. los cielos. Cuando los llamo, todos se levantan juntos. Y Él te está haciendo saber que yo soy quien creó todo eso. Baja al versículo 16 y descubramos quién es este. Adelante, lee. Venid, acercaos a mi presencia. Ajá. Oíd lo que os voy a decir. Adelante. Lo he hablado en secreto desde el primer momento. Adelante. Desde el momento en que aquello estaba... Desde el momento en que aquello fue. Ahí es donde estoy yo. Ahí estoy yo. No, no era yo quien estaba allí. Ajá. Eso quiere decir que siempre ha tenido presencia. Pero mira esto. Esto me cautivó cuando lo leí por primera vez. Adelante. Y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Un momento. ¿Te refieres al Dios que creó todas las cosas? Es incluso a mí, el Señor Dios está aquí. Esta es la palabra que me han enviado mis hermanas y hermanos. ¿Quién fue la persona que se envió para cumplir con la misión? Vamos a averiguarlo. No te voy a decir nada. Voy a dejar que el libro te hable. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 5. Está siendo instruido por el libro. Puesto que este libro no tiene voz, entonces está utilizando mi voz. Y la gente tiene la desfachatez de siquiera intentar discutir acerca de lo que se enseña en el Israel de Dios. Cuando salgas de aquí, no me importa a dónde vayas, no obtendrás nada más a menos que salgas del libro. Ahora estás recibiendo menos. Porque incluso en esta lección hemos leído de Génesis y Apocalipsis. Así es. ¿Qué más vas a poder conseguir? San Juan 30, capítulo 5, y lean el versículo 30, 5 y 30. Adelante, lean. De mí mismo nada puedo hacer. Según lo que oigo, Empieza. así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Oh, entonces lo que Jesús está haciendo es realmente la voluntad del Padre que lo ha enviado. Así que aquel que fue enviado fue el que dio origen a absolutamente todo, incluso a ustedes, mis queridas hermanas y queridos hermanos. Pasa al versículo 33 y léelo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Así que la gente envió a Juan para averiguar si era él. Pero Jesús les está haciendo saber, yo no necesito el testimonio de Juan. Vayan al versículo 36, el versículo 36 y léanlo. Pero yo tengo un testimonio que es mucho más grande que el de Juan. Adelante. Porque las obras que el Padre Celestial me ha encomendado para que las complete y lleve a su fin, esas mismas obras que yo realizo, dan un claro testimonio de mi persona, confirmando así que el Padre mismo me ha enviado. Entonces él dijo, mira, ¿y por qué podría yo hacer eso con un testigo? Porque el Padre ya lo había puesto por escrito. Y yo fui el encargado de pasárselo a los profetas. Es como si me hubieran traspasado las manos y los pies, tuvieron que crucificarlo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él tuvo que decir eso. Echaron suerte sobre mis vestiduras. Su vestimenta. ¿Por qué hicieron eso? Una vez que viste lo que le ocurrió a Jesús, entonces sabes quién había sido enviado. Porque las cosas que él hizo son las que realmente lo identifican. Adelante. Y el Padre mismo, quien me ha enviado, Él ha dado testimonio de mí. Jamás habéis oído su voz en ningún momento, ni habéis visto su aspecto. Ah, entonces ese era Jesús, donde los otros 74 lo vieron, ¿verdad? De acuerdo. Acabas de descubrirlo leyendo este libro, ¿no es así? No tuve que decírtelo, lo leíste con tus propios ojos, así que ahora, ¿eso significa que te convierte en un chico? Hermanas y hermanos, esto es lo que el Señor les está diciendo a todos ustedes. Que la única manifestación que verás en esta forma de carne y hueso soy yo. Cuando veas al Padre, ya no serás un hombre, ya no serás de carne y hueso, serás espíritu. Por eso es que digo que soy el primero y el último. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo soy Él. Y la gente no sabía eso. Vayamos directamente a San Juan, el capítulo 8. San Juan, capítulo 8.
Porque lo que haces es que te sientas ahí y dejas que la Biblia te enseñe. ¿Cómo puede alguien quitártelo a ti? Por eso la gente huye de aquí. ¿De qué es lo que estás huyendo tú? Donde quiera que vayas, no vas a conseguir absolutamente nada más. Lo más probable es que obtengas menos. Yo recuerdo, hermanos y hermanos, antes de que el hermano Esther falleciera, algunas personas deseaban venir hasta aquí. Les dije, no quiero que se queden con el hermano Esther. Ayúdenlo, porque el hermano Esther les estaba enseñando el camino a la salvación. ¿Qué más podría yo enseñarles? Todo es así de simple. San Juan 8. Y verso 54. Capítulo 8 y el versículo 54. De acuerdo, léelo. Proceda. Es mi Padre, el único y verdadero, quien me honra, aquel de quien vosotros, con vuestras propias palabras, afirmáis que es vuestro Dios. Claro. Piensa en lo que Jesús acaba de decir ahí. No me honro a mí mismo. El Padre, aquel que me honró, ¿sabe? Aquel de quien tú dijiste que es tu Dios. Ellos no sabían que Él era el Dios que estaba tratando con ellos. Si hubieran leído el libro, lo habrían sabido. Vayamos al versículo 56 y adelante. Tu padre, Abraham, se regocijó de ver mi día. Y él lo vio y se llenó de alegría. Padre Abraham se regocijó muchísimo al ver mi día y lo contempló y se llenó de alegría. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Podrían repetirlo? Adelante. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Mira, hombre, tú ni siquiera tienes 50 años aún. Le vas a decir que tú has visto a Abraham. ¿Y qué fue lo que les dijo a ellos? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy así. Ellos no sabían de eso. Él es el indicado. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Eso es como él dijo en Isaías. En el principio. Él era una presencia, hermanas y hermano, sin principio, sin fin, antes de que Abraham existiera, yo soy. Vayamos a 1 de Corintios, el capítulo 10, y que esto nos sirva para confirmar, para entender bien lo que estamos tratando, lo que estamos abordando. 1 de Corintios, capítulo 10. Hola, hermanas y hermanos, si van a trabajar en su propia salvación, necesitan aprender este libro. Al menos aprende acerca de los mandamientos de Dios y no los desobedezcas. No vas a aprenderlo todo, nadie va a aprenderlo todo. Incluso el apóstol Pablo dijo que vemos en parte y oímos en parte. No vamos a saberlo todo hasta que el Señor regrese, pero Él te dio lo suficiente para que andes en ello y así puedas salvarte. Ahora, les mostraremos, veamos este gran misterio. 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 1. 10 y 1. Léanlo. Además, hermanos, no quiero que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Muchos, aquí, Señor, le voy a mostrar que mucha gente es ignorante de esto, saben de las nubes, pero no fueron guiados por las nubes en el desierto y todos pasaron por el mar rojo. Adelante. Lee. Y todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y también en el mar. Adelante. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Y quién era? Pues bebieron de aquella roca espiritual que los seguía. Y esa roca en verdad era Cristo. Así que ya sabemos quién le dio los mandamientos, ¿no es así? Es correcto. Sabemos quién bajó del monte Sinaí y habló por su propia boca, ¿verdad? Esa roca era Cristo. Continúa leyendo. Pero con la mayoría de ellos Dios no se complació, pues perecieron derribados en el desierto. Mira, toda esa gente que murió en el desierto cuando Dios se enojó con ellos. La tierra se abrió y se los tragó. Ahora, así de repente se apareció en carne y hueso. ¿Es una feminal? Empieza a leer. Ahora bien, todas estas cosas nos sirvieron de ejemplo para no codiciar cosas malas, como ellos también codiciaron. Por eso el Señor te mostró lo que le sucede a las personas que van contra Él y lo que les hará. Así no cometeremos el mismo error. ¿Y cosechar lo mismo?
problemas. No lo hagas. Pasa directamente al versículo 9 y sigue adelante. No pongamos a prueba la paciencia de Cristo, tal como algunos de ellos lo hicieron y fueron destruidos por las serpientes. Fue a Jesús a quien ellos tentaron. Fue Jesús quien les envió serpientes allá arriba, las cuales los atacaron, los mordieron y los mataron, y así empezaron a morir. Fue él quien, según se dice, le dijo a Moisés que orara por ellos. Él dijo, mira, te diré algo, dile que si son mordidos por una serpiente, quiero que construya una serpiente y la pongas en un palo. Así es, de acuerdo. ¿Y en sea mordido? ¿Mordido por una serpiente? Si miran el palo, vivirán. Si no lo hacen, morirán. ¿De dónde crees que todas estas instituciones hospitalarias y médicas obtuvieron esa premisa? Esto está sacado de la Biblia. Pero al igual que todo lo demás que fue incorporado a causa del pecado, Dios también tuvo que removerlo, o empezarían a adorarle a Él. Como Dios te dio los flecos a causa del pecado. Ahora, los hermanos dicen que eso es parte de su cultura. A mí me parece extraño. Es tu cultura. Él debió habértelo dado cuando estabas en Egipto. Sí, es correcto. Hermanas y hermanos, ¿qué hizo Jesús o qué acciones tomó el Señor en aquel entonces cuando un hombre quebrantaba el día de reposo? Vamos a ver. Vayamos a Números, el capítulo 15. Ellos te hablarán acerca de los flecos, pero hoy no vamos a ocuparnos de ellos. Mas no te dicen qué es lo que tuvo que suceder antes de que obtuvieras tus flecos. Números, el capítulo 15. Porque nadie se molesta en leer el libro, todos se desvían, se enredan con unos hebreos, andan por ahí con uniformes. Dije, chico, eres muy desinformado. Porque si dicen, vamos a empezar a matar a los israelitas de origen hebreo, Te alzas como un faro en la cima de una colina. Estoy preparado, van a pasar justo a mi lado. ¿Sabes por qué? Porque llevo su ropa. Alguien no está pensando con claridad. ¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Cómo vas a hacerte enemigo de alguien y que luego esa persona se te pueda voltear en contra y encima te vistes de una forma tan distintiva que te puedan identificar fácilmente? No, no. Números 15 y leeremos desde el versículo 32. El libro de Números, capítulo 15 y el versículo 32. Está bien, puedes empezar. Y mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, encontraron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y aquellos que lo encontraron recogiendo leña lo llevaron ante Moisés y a Aarón y ante toda la congregación y lo pusieron bajo custodia porque no se había declarado qué se le debía hacer. Entonces la gente no sabía qué hacer con él. Todo lo que sabían era que si recogía leña en el día de reposo, estaba trabajando. ¿Me entiendes? Así que no tienen idea de qué hacer con él. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo llevaron ante Moisés y Aarón. No sabían en absoluto qué hacer con él. Así que lo encerraron y fueron a consultar al Señor. Veamos qué fue lo que el Señor dijo. Adelante, por favor, lee. Pero Jehová dijo a Moisés, este hombre ciertamente sí será muerto. Toda la congregación lo apedreará con piedras fuera del campamento. Él va a ser sin duda condenado a muerte. Deseo que toda la congregación lo apedree con piedras. Ahora, por favor, lea. Y toda la congregación lo sacó fuera de los límites del campamento y lo apedrearon con piedras y murió tal como el Señor había ordenado a Moisés. Así que el Señor le dio la orden a Moisés de apedrear a este hombre hasta la muerte por haber profanado este día sagrado, el séptimo día de la semana. Así que supongo que el Señor cambió ahora. Veamos qué ocurre. Vayamos al libro de Hebreos. El 13º capítulo. Es el libro el que te está enseñando, ¿no es así? Estás leyendo esto con tus propios ojos. Por eso me tomo mi tiempo y llego a mi meta. Porque quiero que puedas salvarte. Yo no puedo salvarte.
Tienes que salvarte a ti mismo. Y la única manera de que puedas salvarte es haciendo lo que así dice el Señor. Porque el Señor dice, he puesto ante ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Elige la vida y vivirás. Así que para que puedas entender cómo elegir algo, tienes que conocer algo. ¿No es así? No te tires al lago porque está lleno de pirañas. Sabes que están ahí dentro, por eso no vas a saltar al lago. ¿Ves cuánto conocimiento te ahorra problemas? Un solo versículo, el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Por favor, léanlo. Jesucristo el mismo ayer. Jesucristo el mismo ayer ¿Y el día de hoy? ¿Y el día de hoy? Y por siempre. Y por toda la vida. ¿Cuántas generaciones llega a cubrir eso? Todos y cada uno de ellos. Bueno, el hermano Booth apedreó a un hombre por haber profanado el día del sábado. Y ahora me vas a decir que no es necesario que lo guardemos. Vayamos, por favor, al libro de Malaquías, el capítulo 3. Él lo va a dejar muy claro, hermanas y hermanos. Ustedes no hicieron algo en el Antiguo Testamento como un Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento puede salirte con todo. Alguien está intentando asesinarte. Y él está parado justo aquí donde yo estoy, ¿sabes? Y él es un predicador, ¿sabes? Él es un buen tipo. No está tratando de matar a nadie. Ah, sí que lo está. Él está tratando de decirte que no tienes que hacer lo que el Señor dice. Eso es asesinato para mí. Él está intentando arrebatarte la vida. Malaquías, capítulo 3, versículo 5. El capítulo 3 y el versículo 5. De acuerdo, léelo. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo rápido contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario. Adelante. La viuda y los huérfanos. Adelante. Y que desvían al extranjero de lo que le corresponde por derecho. Espera un minuto. ¿Impedirán al extranjero su derecho? Sí, es correcto. O sea que yo, siendo israelita, también tengo que darle sus derechos a un forastero. Así es, ahí lo tienes. Quiero que entiendas bien que él puso ese derecho justo al mismo nivel que el adulterio y todo lo demás. Exacto. Desde luego que sí. Empieza a leer. Y no me temáis a mí, dice el Señor de los ejércitos. Empieza. Porque yo soy el Señor. Porque yo soy el Señor, tu Dios. No cambio mi naturaleza. No cambio. Adelante. Por tanto, vosotros, hijos de Jacob, no sois consumidos. Es por eso que no te he destruido, Israel. Porque ustedes han hecho todo lo habido y por haber para que yo los destruya. Pues tuve que convencerme Nereo de no hacerlo al menos 2 veces. Pero él dijo, yo soy Dios y no cambio. Esa es la razón por la que tú sigues respirando. Porque nosotros nos hemos rebelado contra este Dios desde el primer día. Ahora bien, si el Señor hizo que un hombre fuera apedreado hasta la muerte por estar recogiendo leña y por profanar el día del sábado, ¿qué crees que te va a hacer a ti? Él no te lo está haciendo ahora, porque Él dijo, dejad que el trigo crezca con la cizaña, yo lo separaré en la cosecha. Así que si no modificas tu comportamiento actual y dejas de quebrantar las leyes de Dios y de profanar su sagrado día de reposo, Él te atenderá al final de la fila. Y siempre le rezo al Señor, dame lo mío ya, no quiero el último, porque ese es el lago de fuego. Critícame, hazme saber que me equivoco para poder corregirlo. Sí. No quiero que me separen en la cosecha, hermanas y hermanos. Ahora, el Señor es el que ha hecho eso. Y a todos estos cristianos, quiero preguntarles a ustedes que están escuchando, porque recibo constantemente correos electrónicos, me pregunto, ¿qué día de la semana guardó o celebró Jesús durante su tiempo aquí en la tierra? Vamos a Lucas, el capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Jesús es llamado el capitán de nuestra salvación. Bueno, ¿quién es el capitán? Él es el que te guía, ¿verdad? Entonces, si Él es el capitán, es el líder, ¿no se supone que deberías seguirlo? Así que todo lo que Él haga, se supone que tú también lo hagas. Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 y luego nos saltaremos porque Jesús también tuvo que ser tentado cuando estaba en su cuerpo de carne y hueso para que sepamos que podemos resistir a Satanás.
en su cuerpo de carne y hueso. No es que sea algo que no se pueda hacer. Lo juzgaron para que el hombre pudiera pararse ante él y decir, mira, tú nunca quisiste este cuerpo. Claro. ¿A ti nunca te han tentado como a mí? Sí, yo sí. Y yo lo sobreviví. Eso significa que tú pudiste haberlo sobrevivido. Tú elegiste no sobrevivir. Este Dios no deja ni la más mínima cosa sin examinar a fondo. Verso 1, léelo. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu hacia el desierto. De este modo, fue conducido por la palabra de Dios al desierto. Ahora, una vez que esta dura prueba hubo terminado, Él salió. Versículo 14, por favor. Baja hasta el versículo 14 y continúa. Y Jesús regresó, pause, en el poder del Espíritu a Galilea, pause, y su fama se extendió, pause, por toda la región de alrededor. Adelante. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y como era su costumbre, hacerlo. Siga adelante. entró en la sinagoga en el día de reposo, como era su costumbre, y se puso de pie para hacer la lectura. Él entró en la sinagoga precisamente en el día del Sabbat y se puso de pie para predicar su mensaje a todos los que estaban allí. Y se puso de pie para la lectura. Para leerlo, justo como lo estamos haciendo aquí. Eso es exactamente lo que quería decir. Como lo estamos haciendo aquí, porque leyó el mismo libro que él mismo había dictado. Pero una vez que se dieron cuenta de quién era realmente y de repente la gente ya no quiso seguir sus instrucciones, entonces intentaron apedrearlo. ¿Qué fue lo que pasó? Vayamos directamente al versículo 28. El versículo número 28. Y puedes continuar. Y durante todo el día en la sinagoga, cuando escucharon estas cosas, se llenaron de una gran ira. Estaban llenos de furia. Y luego quisieron apedrearlo. Pero pasen al versículo 30. Adelante, lean. Pero él, atravesando por en medio de ellos, siguió su camino. Eso me hace saber que Jesús usó un poco de ese poder. Porque lo iban a apedrear, pero de alguna manera Él lo cegó lo suficiente para poder pasar directamente a través de la multitud, porque todavía no había llegado su momento. Por eso Jesús dijo que Él mismo entregó su vida y la volvió a tomar. Así que simplemente pasó a través de ellos. ¿Y qué hizo? Sigue leyendo. Y descendió a Capernaum, una ciudad de Galilea, y les enseñaba en el día de reposo. ¿En qué día es? Los días de reposo y santidad. Esto que les digo mientras Él estuvo aquí, hermanas y hermanos, el día de reposo. Así que la gran pregunta a responder, ¿y qué fue lo que hicieron exactamente sus discípulos? Después de ser crucificado y resucitar de entre los muertos, ¿qué día guardaban? Entonces, voy a ir al apóstol principal, aquel que ellos intentaron utilizar, Profanar el día de reposo. Vamos a ir a ver de quién se trata. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 13. Hechos capítulo 13. La gente no sabe lo que está en juego. Si supieran lo que está en juego, saldrían de sí y se meterían en esta palabra. Por eso me ven y me oyen decir todo el tiempo, no tengo vela en este entierro. Fuera de mi campo enseño este libro, hermanas y hermanos. Si no temiera al Señor, no estaría aquí parado frente a ¿qué me van a dar ustedes? A mí no me importan para nada los cumplidos, porque los mismos que hoy te alaban y elogian, mañana te estarán maldiciendo. Sí, eso es completamente correcto. No me importan para nada las palmadas en la espalda, porque si te llegas a enojar conmigo, esa palmada se volverá un cuchillo la próxima vez y ni siquiera me estás pagando. No miento cuando dije que si llego a la conclusión y descubro que no hubo resurrección, ustedes no me volverían a ver. No volvería el próximo sábado para decirles a todos ustedes que no regresaré. Entraré aquí dentro y me sentaré. Estará diciendo, ¿dónde está el hermano Boy? La única razón de estar aquí es que temo a Dios. Y yo creo en la veracidad de todo lo que escribió. Así que veamos. ¿Qué pasó? Porque recuerda, Jesús resucitó de entre los muertos. Y ahora Él regresa al cielo.
La gente dice, bueno, ya sabes, somos cristianos solo los domingos porque Jesús resucitó el... ¿Qué? Día de Pascua. Domingo. Esto ocurre después de su resurrección. Hechos 13, 1. Adelante, puedes leer. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, como Bernabé y Simeón, que era llamado Níger. ¿Sabe? Cuando quieren mostrar a los negros en la Biblia, traen al predicador negro y dicen, mira, Níger, alabadle hermanos y hermanas, todo el que es llamado Israel es negro. Sí, eso es exactamente lo que quería decir. Y todos los que estamos aquí somos negros. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tuvo que forzar la mano de Israel para que enseñara al extranjero. Así es. Incluso Paul tuvo que ser forzado a enseñar al forastero. Que sepas, aprendes algo mientras aprendes otra cosa. No se trata de que la gente, y no es que el ser negro sea tan importante, sino que Israel sea negro. Yo enseño esto por la misma razón que enseño la salvación, porque está en el libro. ¿Lo has entendido? Y eso no me preocupa en lo más mínimo. Quiero ser Dios. Así es. No me importa de qué linaje de Noé provengas. Si andas en sus caminos y guardas sus estatutos, serás de Dios y podrás guiar a los israelitas. Piensen esto, hermanas y hermanos. No me gustaría que me malinterpretaras. Así que en este momento llama a Níger, adelante. Y Leucio de Cirene y Manaén, el que se había criado desde la infancia con Herodes, el tetrarca y Saulo. Proceda. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé, sí, a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Así que el Señor lo llamó, porque lo iba a enviar a los gentiles. Adelante, continúa. Y después de haber ayunado y orado y de haberles impuesto las manos, los enviaron. Ellos los enviaron lejos. Pero Pablo no se dirigió a los gentiles de forma inmediata. Porque era como la mayoría de los israelitas en aquellos días, y algunos lo son aún hoy en día. Él pensaba que todo lo que quería enseñar era solo para los israelitas hebreos. Así que veamos a dónde fue y en qué día. Bajemos al versículo 13 y adelante. Así que cuando Pablo y su compañía partieron de Pafos, llegaron a Perge en Panfilia, y Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Adelante. Pero cuando partieron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga el día de sábado, y se sentaron. El día de sábado, ellos... Paul debe ser un auténtico tonto. ¿Acaso no sabe que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo? Así es. ¿Cómo es posible que llevara a alguien a la sinagoga en el día de reposo? Esto es después de la muerte de Jesús. Es importante recordarlo. Adelante, lee. Y después de la lectura de la ley, Charles Brown, ¿Qué dices? Ellos leyeron la ley. Adelante. y los profetas, los principales de la sinagoga, les enviaron a decir, varones y hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, por favor. Mira, por eso leemos la ley cada santo sábado. No todo lo que viene después. Puedes levantarte y decir lo que tienes en mente. Salta el versículo, me refiero a leer el versículo 16 más bien. Entonces Pablo se levantó y haciendo una señal con la mano, dijo, varones israelitas, y vosotros los que teméis a Dios, prestadme atención. Ahora mismo no estamos interesados en la conversación de hoy, pero les haremos saber a todos ustedes una vez que Pablo haya terminado de hablar. Entonces, bajemos al versículo 42 y descubramos qué fue lo que sucedió. Versículo 42, puedes empezar. Y cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que estas palabras les fueran predicadas el sábado siguiente. Un momento, ¿estos gentiles están confundidos? Porque fueron ellos quienes te enseñaron que Cristo resucitó el primer día de la semana. Sí, es correcto. No estaban confundidos. Porque los que querían que Pablo y sus compañeros enseñaran, que lo habían seguido para enseñar lo mismo el próximo sábado, tenían cierto entendimiento. De no ser así, no lo habrían solicitado. Podrían haber dicho, mira amigo, esto es algo muy conveniente aquí, así que tú enseñas a los judíos hoy, que es el día de reposo de los judíos, y luego puedes venir a nuestra iglesia y enseñarnos mañana, domingo, que es el día de reposo de los cristianos. Eso habría sido muy conveniente, ¿verdad? Porque era la costumbre generalizada de todos el asistir y ocuparse de la palabra de Dios en el día del Señor, el sábado. Pablo y los suyos simplemente ignoraron a los gentiles. Más adelante ellos cambiaron de parecer, pero Pablo tuvo que enfadarse mucho para dirigirse a ellos, e incluso sirviendo al Señor, quien lo había llamado a hacer precisamente eso. Así que Pablo tenía un gran problema, y es que era un israelita hebreo.
El Señor tuvo que doblegarlo para que hiciera lo que debía. Bajemos al versículo 44 y leámoslo. Y el siguiente día de reposo. Pause. Casi toda la ciudad se congregó para... ¿Y el qué exactamente? Entonces el próximo día de reposo. El siguiente día de reposo. Pablo y los suyos podrían haber estado predicando cada día. No, ellos esperaron hasta el siguiente día de reposo. Y toda la ciudad salió. Puedes empezar a leer. Se reunieron para poder escuchar la palabra de Dios. Ajá, así que la ciudad entera vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Y en qué día fue eso? El día del sábado. Eso significa que Pablo celebró un servicio el día del sábado. Y los gentiles que estaban allí afanándose querían que se les enseñara la misma cosa el siguiente día de reposo. Porque algunos gentiles probablemente lo lean. Vamos a Isaías, capítulo 56. Isaías capítulo 56. Así que estás leyendo esto con tus propios ojos. Absolutamente nadie te lo puede quitar. Yo quiero que lo leas con tus propios ojos porque no quiero ser responsable de ti cuando te quedes sin nada por hacer estupideces. Así que no pueden culparme a mí. Correcto. Oye, Señor, mira, yo mismo se los mostré en la Escritura. ¿Qué más puedo hacer yo, en verdad? Por favor, busquen el versículo 1 del libro de Isaías, capítulo 56. Y nuevamente, el versículo 1. Muy bien, pueden continuar. Así dice el Señor, guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca de venir y mi justicia ha de ser revelada. Estamos hablando de salvación aquí, hermanas y hermanos. Adelante, lee. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a ello. Bendito es el hebreo israelita que hace esto. Bienaventurado el hombre Y el hijo del hombre, procede, por favor. que se aferra a ello, que guarda el sábado sin profanarlo y que refrena su mano de hacer cualquier mal. Que guarda el día de reposo sin profanarlo y su mano de cometer maldad alguna. Y ni permite el hijo del extranjero que se ha unido al Señor que diga, el Señor me ha separado por completo de su pueblo. Ni diga el eunuco. No estamos preocupados por el eunuco, pero dijo el hijo de un extraño, ¿verdad? Sí, se lo hice. No dejes que diga que el que se unió al Señor. No estamos hablando de unir a Israel al Señor. Habla y declara que el Señor me ha apartado completamente de su pueblo. Sí, entiendo. Pasemos al versículo 6. Y esto es lo que el Señor le dijo al extranjero, es decir, al no israelita. Adelante, lee. Asimismo, los hijos del extranjero que se han unido al Señor para servirle con devoción y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos fieles. Adelante. Todo aquel que guarda el día de reposo para no profanarlo. ¿Todos los que hacen qué cosa? Guarda el día de reposo para que no sea profanado. Hombre, ¿él tiene que guardar el sábado también? Por eso tuve un problema con Pablo cuando fue allá y convenció a Pedro y a los demás de no decirles a esos gentiles, tienen que circuncidarse, Señor. ¿Qué ya? Ese hermano se enoja conmigo. ¿Quién eres tú para cuestionar a los apóstoles? No soy yo el que los está cuestionando. Es el libro el que los está cuestionando. Ocurre lo mismo con la circuncisión que con el día de reposo. Adelante. Así es. Puedes leer. Y se aferra a mi pacto. Y se aferrará a mi pacto. Continúa. Incluso a aquellos los conduciré hasta mi sagrado monte y les daré gran alegría dentro de mi casa de oración. Adelante. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cuántos elementos abarca todo? Todos ustedes, o todos. Todo el mundo. Adelante, por favor. Así dice el Señor Dios, el que ha reunido a los exiliados de Israel. Proceda. Pero aún reuniré a otros para él, además de aquellos que ya había reunido para él. ¿Y los otros quiénes son? Aquellos que provienen del resto de los hijos de Noé. Esta cosa no es solo para nosotros. La creación divina se cayó de la mesa en el jardín del Edén y el Señor escogió un pueblo para ser suyo. Ir y traer a todos los demás hijos de Adán de vuelta a él. Y dio la casualidad de que éramos nosotros. Cuanto más leía sobre Israel, decía, entiendo por qué el Señor eligió a Israel. Porque si no los escoge para ir y traerlos, tan pronto como alguien los traiga, los seguirán contaminándolos de nuevo.
Diré, sí que lo que quieres es mantener el orden y que todo esté bajo control, pues nombra al villano sargento de armas. Asígnale la responsabilidad de mantener el orden. Está tan ocupado manteniendo el orden que no tiene tiempo para romper la paz. Así decimos. Si el extranjero cumple con mis mandamientos y también guarda mi día de reposo, lo que le voy a entregar a él será idéntico a lo que le entregaré a Israel. A ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, después de que resucitara de entre los muertos, su esencia no sufrió alteración alguna. El día del sábado no ha sufrido alteración. Vayamos a Hechos, el capítulo número 18. Cuando la gente te dice que ya no tienes que hacer nada más, tomas estas notas y empiezas, siéntate un minuto, tengo algo que quiero mostrarte. Y si no les convence lo que leíste de este libro, entonces te lavas las manos, sacúdete el polvo de los pies. Sí. Simplemente sacúdete el polvo de los pies, porque ellos han elegido la muerte y no necesitan estar con muertos que ya caminan. Todo se trata de su libro, hermanas y hermanos. Por eso no somos de andar con gritos y aspavientos. ¿Sabes cómo al pastor le encanta hacer eso? Como muestran en YouTube a una mujer tan llena del Espíritu Santo que corre por la pared. Dije, si alguien se cree eso, tengo 2 puentes para venderle. Mira, hermano, no deberías estar criticando la religión de la gente. Yo no estoy criticando la religión de la gente. Lo que estoy haciendo es señalar tonterías. 18:1, Hechos capítulo 18 y versículo 1. Léelo. Después de que estas cosas ocurrieron, Pablo se marchó de la ciudad de Atenas y se dirigió hacia Corinto. Ahora, cuando estuvo en Corinto, fue a los corintios, ¿qué fue lo que hizo? Bajen y lean el versículo 4. Versículo 4, adelante. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Él razonaba en la sinagoga cada sábado. ¿Con quién? Y persuadió a los judíos y a los griegos. Y persuadió a los judíos y a los griegos. ¿Acaso quieres decir que los griegos estaban allí cada día de reposo? Sí, señor, por supuesto. Creí que era solo el sábado de los judíos. Es el día de reposo del Señor. Y si los griegos querían obtener la salvación, al igual que los judíos, tenían que, bajo la observancia del día de reposo del Señor. ¿Por qué se estaban reuniendo en el día de reposo? Vamos a ir a averiguar. Vayamos a Levítico, el capítulo 23. Levítico capítulo 23. Hermano, pero una vez, ¿sabes cómo sabes que es hebreo? Es porque el Señor solo muestra su palabra a Israel. Y sus estatutos a Jacob. No hago tal cosa con ninguna otra nación. Entonces, ¿por qué yo sí entiendo estas cosas y ustedes no entienden nada? Ajá. Yo creo todo este libro. Si él dice que solo se lo muestre a Israel, entonces estoy viendo, ¿sabes? Y luego se lo muestro al extraño. Lo único que saqué del extraño es que mañana es el día del sábado cristiano. ¿Cuándo nació Jesús? El 25 de diciembre. ¿Cómo es que no sabía eso? Pero yo sé. Así que por esto tuvieron la reunión. Levítico 23 y 1. 23 y 1. Adelante, lean. ¿Por qué se reunieron en el día de reposo? Adelante. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en cuanto a la fiesta del Señor, la cual habréis de proclamar como santas convocaciones, estas son mis fiestas. ¿Qué es una sagrada convocación? Sagrada congregación. Es lo que tenemos ahora mismo. Una reunión sagrada. No vinimos aquí a tocar música, ¿saben? A tocar blues y jazz y bailar por todas partes. Estamos aquí aprendiendo a convertirnos en Dios. Que es un ser sagrado, un ser divino. Eso hace de esto una reunión sagrada. Se supone que debes hacerlo. ¿Qué? Adelante. Durante 6 días se llevará a cabo toda la labor, mas el 7º día será el sagrado día de reposo y descanso.
y una santa y solemne convocación. Proceda. No harás en él trabajo alguno. Es el día de reposo del Señor en todas vuestras moradas. En todos sus hogares. Y eso es a lo largo de toda su generación, hermanas y hermanos. Esa es la razón por la cual Estamos aquí. Esa es la razón por la cual los apóstoles, incluso después de que Jesús hubo resucitado de entre los muertos, continuaron reuniéndose en el día de reposo, mis queridas hermanas y hermanos. después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Así que, si ese es el caso, entonces, queridas hermanas y hermanos, ¿de dónde vino el domingo? es una pregunta razonable, ¿no? Sí, entiendo. Tiene que venir del sol. No pude leerlo en el libro. ¿De dónde venía? Así que ahora tuve que ir a leer la historia del ser humano, sí. Y esto lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es ir a la enciclopedia Gloria. La vamos a abrir en la página 553 y Antoine la va a leer. Es el volumen 9. Enciclopedia Gloria, volumen 9, página 553. Escríbelo en la pizarra. Léelo, Antoine. El domingo, conocido como el Día del Sol, tradicionalmente es el primer día de la semana. Su denominación proviene del primer día de la semana romana, llamado Dies Solis, que significa Día del Sol. Así que por eso se le llama domingo, porque proviene del primer día de la semana del latín, Dies Solis, ¿verdad? El día del sol. ¿Sabes cómo el astro, el orbe, que está ahí afuera ahora mismo? Empieza a leer. El cristianismo interpretó el nombre como una referencia a Cristo, el Sol, S-U-N, de la justicia. ¿Por qué es el...? Bueno, ¿cómo lo deletrean? ESOL. ¿Cómo la palabra sol, S-U-N, se convierte en S-O-N? Adelante. Y aparte en este día como una celebración semanal de la resurrección de Cristo. Oh, por supuesto, adelante. Para los cristianos, el domingo reemplazó al Sabbat judío del sábado como el día de adoración y de descanso. Era un Shabbat judío. Yo pensé que era un Shabbat de Dios. Pero para los cristianos eso significa ser como Cristo, ¿verdad? Sí. Pues hombre, no era su costumbre ir a la sinagoga en el día de reposo, ¿verdad? Así es. Adelante, lee eso, sigue leyendo. Ya está, ya estuvo. ¿Ya está? Ahora bien, Así que recibe su nombre de los adoradores del sol. Día del Sol. Ahora vayamos a la enciclopedia World Scope, volumen 11, y vamos a leer en la sección de adoración al sol. Pónganlo. Adelante. El culto al sol, una forma de adoración a la naturaleza que se remonta a la más lejana antigüedad, fue practicado a lo largo de todo el periodo de la historia humana en una medida considerable entre pueblos con un nivel de civilización algo más elevado que el de las tribus nómadas. Oh, así que estamos hablando de gente inteligente. Sí. No esos nómadas que no tenían ningún sentido común. Claro. Puedes empezar a leer. En esta forma de culto religioso, el sol y la luna son considerados compañeros, a veces como hermano y hermana o marido y mujer. Oye, eso es algo. Adelante. Y se les aclama como los gobernantes de la tierra. Era el culto principal entre las tribus caucásicas. ¿quiénes son los caucásicos? De ahí es de donde proviene este cristianismo moderno que conocemos hoy en día. El libro te dice claramente que Israel es el único pueblo que ha osado cambiar a su Dios. ¿Caucásico? Todavía están sirviendo a su Dios, excepto por aquellos que ya encontraron la verdad. Adelante, y lee. De quien descendió hasta Sier. No ahora, no te adelantes al lector, ahora. ¿De acuerdo? No, está bueno. Adelante. De quienes descendió a ciertas clases de brahmanes y aún se practica en algunas regiones de la India. Los antiguos persas conectaron a su dios Mitra con el sol en su recorrido, como también lo hicieron los griegos con su Helios y los egipcios con su Ra. Hasta aquí la egiptología. Ajá. Representa al dios del sol. Puedes empezar a leer. Ya, listo. ¿Es todo? ¿Fue todo? Está bien, empecemos con los conquistadores españoles que llegaron a México, encontraron pueblos que conservaban magníficos templos dedicados al culto del sol, entre los cuales los sacerdotes del sol ejercían una influencia verdaderamente predominante.
El culto al sol floreció con gran fuerza en Perú y en cierta medida también entre las tribus indígenas de Norteamérica. Los peruanos consideraban al sol el antepasado y fundador de la dinastía de los incas, quienes hicieron del culto al sol la religión oficial y reinaron como representantes del sol que era su dios. Piénsenlo, hermanos y hermanos. ¿Ha cambiado algo? ¿Pausa? ¿Algo en absoluto? No. Así que es sorprendente que nadie se haya detenido a pensar o a preguntar alguna vez por qué se le llama domingo. Parece que ustedes nunca preguntaron nada. Así que, al final, ¿quién fue el que te hizo entrega de esto? Volvamos al archivo de WordScope número 11 y vamos a descubrir quién te lo entregó. Por favor, muéstralo en pantalla. ¿Constantino? Léelo. No, esto debería ser domingo, no sé qué, lo leeré. Constantino. En el año 321 después de Cristo, él declaró el domingo como el día cristiano de adoración. La gente se enfrentaría a la muerte si trabajaba o vendía en ese día por orden de la Iglesia Católica. Así que ahora el domingo, tal como lo conocemos, proviene del emperador Constantino, quien recibió el apoyo y el aliento de la Iglesia Católica. Y si te atrevías a celebrar un servicio religioso en cualquier otro día que no fuera el domingo, entonces te condenaban a muerte. Supongo que te amenazan, como Dios dijo, si profanas el día del sábado, serás ejecutado. Están imitando a Dios. Dios te dio el día de descanso, el sábado. Y el emperador Constantino y la Iglesia Católica te dieron el domingo. Así que no debería llamarse domingo. El día de reposo cristiano debería llamarse domingo. El día de reposo que observan los católicos. Y el romano. Así es como debería llamarse, hermanas y hermanos. Ellos claman y hay gente que lucha por esto. Que luchen por esto. Y la razón por la que lo dijeron es porque ellos dicen: Cristo resucitó el domingo. ¿No lo leímos en el libro de historia? Sí, así es. Así que vamos a averiguar con exactitud qué día fue que realmente resucitó. ¿Será que él de verdad resucitó precisamente un domingo? Para ello vayamos ahora al Evangelio de San Juan, específicamente al capítulo 20. San Juan, capítulo 20. El libro lo cuenta todo. Pero, quiero decir, y luego, toda esta gente, esto es lo que resulta tan gracioso, toda esta gente tiene la misma Biblia, incluso los protestantes, ellos no tienen la Biblia católica, sino una versión adulterada. Todos ellos tienen la misma Biblia que yo tengo aquí, justo sobre este registro. Ellos pueden ir a leer exactamente lo mismo. Juan, capítulo número 20. San Juan, capítulo 20. Y vamos a dar inicio a nuestra lectura en el versículo número 1. Esto es del Evangelio de San Juan, capítulo 20, y el versículo número 1. Léelo. El primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿Cuándo es el primer día de la semana aquí? ¿No es mañana? ¿Sí? Se llama domingo, ¿no? El primer día de la semana. Ajá. Entonces ella vino cuando aún estaba oscuro. Proceda a leer. Hasta la sepultura. Ajá. Y ve que la piedra ha sido quitada del sepulcro. Y lo atraparon en el acto de levantarse. No. Sí, claro, te tenemos aquí. No, pero vieron que se llevaron la piedra, ¿verdad? Empieza a leer. Entonces ella corre y viene a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Así que no se encontraba en aquel lugar y la oscuridad aún persistía por completo. ¿Cómo puedes decirme que resucitó el domingo de Pascua si no estaba allí cuando María y su séquito llegaron? Él ya no se encontraba en ese lugar. Él se había ido. ¿Y ahora de qué forma o manera vas a poder realizar esa llamada? ¿Es el domingo el día de reposo cristiano? Y lo basaron en el rumor, la mentira de que resucitó ese día. Por eso lo hacemos. Por eso tenemos la Navidad. Por eso precisamente tenemos el domingo.
Piénsenlo, hermanas, sí. ¿Sabes lo que hicieron? Cuando cambiaron los días, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, Con el movimiento. El día de reposo, del séptimo al día de reposo. No. Del séptimo al primer día. ¿No sabes que escondieron el reino de Jesús? Nos lo ocultaron completamente a nosotros. Ok. ¿Cuándo va a venir Jesús a reinar sobre esta tierra por 1000 años? Así que de lo único que hablan ahora, de lo único que se preocupan, es de ir al cielo. ¿Sabes por qué? Porque ocultaron el día de reposo del Señor, ese día con el que Él iba a gobernar esta tierra, que también se conoce como el día de descanso. Lo ocultaron. Por eso es que nadie está hablando de esto. Todos los que están aquí y que salieron de alguna iglesia lo saben. ¿Cuántos de ustedes han oído decir que Jesús gobernará esta tierra por 1000 años? ¿Sabes por qué? Porque cuando eliminaron el séptimo día, ya nadie se lo pregunta ni lo cuestiona. ¿Por qué estamos hablando el sábado, este séptimo día? Porque es el día de reposo del Señor. Y Él va a reinar sobre esta tierra por 1000 años. Y este mundo encontrará la paz y el descanso, hermanas y hermanos, y nadie, absolutamente nadie, podrá cambiarlo. permanece totalmente oculto incluso hasta el día de hoy. Satanás no está interesado en quedarse en esta tierra y ser gobernado por... Y Jesús lo arruinó. Satanás está interesado en volver al cielo. Entonces, ¿qué están enseñando todo el tiempo en cada iglesia? Nosotros vamos al cielo. Este día está del todo arruinado. ¿Por qué? Con la simple supresión del día del sábado, el día que el Señor designó para el descanso. Vayamos a Salmos, el capítulo 95. Salmo, capítulo 95. Quiero decir, hizo un trabajo realmente excelente al esconderlo. Y está ahí, justo encima de la mesa, pero supuestamente está escondido. Porque nadie sabe en realidad lo que el sábado está realmente representando. El día en que el Señor pudo terminar su creación. Lo hizo con el sol, la luna y todo lo demás, pero la creación no se completó hasta que el hombre se hizo Dios. ¿Crees que fue un error o una coincidencia que Jesús resucitara en día sábado? Sí. Ahora bien, el primer día de la semana, él ya no era un simple hombre. Él era Dios, ¿no es cierto? No fue para nada un accidente, porque Dios le concedió al hombre 7 días. Y al final de esos 7 días... el hombre deja de existir. Entonces, cada uno de nosotros sería Dios. Eso el mundo no lo sabe. Salmo 95, empezaremos en el versículo 1 y luego vamos a saltar 95 y 1. Por favor, léanlo. Oh, venid, entonemos cánticos de alabanza al Señor. Elevemos un cántico de júbilo a la roca de nuestra salvación. Ajá, baja hasta el versículo 7 y continúa. Porque Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo que Él cuida en su pastizal. Ajá. Y somos las ovejas de su mano. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Eso nos habla a nosotros también en cada generación. El día que escuches su voz, no te endurezcas como lechuga. Podía oír a la gente, sabes, yo nací, soy bautista de nacimiento. Y cuando muera, seré un bautista que se habrá ido. Y lo rematé. Dije, directamente al lago de fuego. No te quedes tieso. Adelante, lee. Como en la provocación y como en el día de la tentación en el desierto. No hagan como la gente en el desierto. Ese es el día de la provocación, cuando Israel estaba en el desierto. Sigan y lean. Cuando los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba y vieron mi obra. Ajá. Durante 40 años me afligí con esta generación y dije, es un pueblo que se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Sigue. A aquellos a quienes juré en mi iras que jamás habrían de entrar en mi reposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él dijo que estas personas en el desierto que se rebelaron contra mí, David y Janes y todos esos individuos, no estarán en la primera resurrección. Pero entonces no sabías de la primera resurrección en tu última iglesia, ¿verdad? No. Es por eso que en mi escrito, ellos no estarán. Entrad en mi reposo.
Vamos a seguir con esto, porque este descanso aquí es él está hablando de los séptimos días del hombre. Hermanas y hermanos, vamos a Hebreos, el capítulo 4, y lo analizamos. Hebreos capítulo 4. Nadie sabe de este día de reposo, porque cuando reemplazaron el día de sábado, lo quitaron de la mesa. No tienes ninguna razón para investigar el día de reposo y descubrir lo que representa. Hebreos 4, y vamos a leer desde el versículo 1. Vale, adelante. Temamos, pues, no sea que, habiendo quedado una promesa para nosotros, una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Vea, Señor, mire esto. Este descanso está sobre la mesa y el Señor les prometió que, oye, a cualquiera que venza, les permitiré estar en mi descanso. Les permitiré estar en la primera resurrección. Así que esta misma promesa que Él les hizo sobre estar en su descanso. Adelante, lee. Porque a nosotros también nos fue predicado el Evangelio, así como a ellos. Oh, ¿eso significa que tenemos el mismo evangelio que ellos? Sí, recuerden que el Señor dijo, soy Dios y no cambio. Así es. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Claro. Él ha estado enseñando el mismo evangelio, transmitiéndolo de generación en generación. Adelante. Pero la palabra predicada no les aprovechó, no habiéndose mezclado con la fe en aquellos que lo escucharon. No les benefició porque no lo creyeron. Sigue leyendo. Porque nosotros, los que hemos creído, sí entramos en ese reposo, tal como él mismo dijo. Así como juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo, aunque las obras ya estaban completamente terminadas desde la fundación misma del mundo. Porque el Señor tuvo su reposo cuando hubo terminado de crear la luna, las estrellas y todo lo demás, pero también se le concedió otro día de descanso en el cual nosotros entraremos. Así que no podemos volver a ese día. Él está hablando del futuro. Empieza a leer. Porque había hablado en un lugar específico sobre el séptimo día, de esta manera. Sigue. Y Dios descansó en el séptimo día de todas las obras que había realizado. Mira, ese séptimo día del que se habla se encuentra en el Génesis, en el segundo capítulo, pero también se refiere al séptimo día del hombre, cuando éste habrá terminado toda su labor. Por favor, continúa leyendo. Y en este lugar de nuevo, si ellos entrarán en mi reposo. Adelante. Viendo pues que aún quedaba que algunos debían entrar en ello, y aquellos a quienes primero fue predicado no entraron por causa de incredulidad. Otra vez él limitó un día específico, diciendo en David, hoy después de tanto tiempo, como ya se ha dicho, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es que ya lo leímos. Empieza a leer. Porque si Jesús les hubiera dado el descanso... Espera un poco, Joshua. Si Jesús les hubiera proporcionado descanso. El predicador dijo que se trata de Josué. Pero ya hemos leído y sabemos que ese era Jesús en aquel entonces, ¿verdad? Porque Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Era Él. Así que si Jesús les hubiera dado el verdadero descanso, por favor, sigue leyendo. Entonces no habría hecho mención después de la posibilidad de otro día. Adelante. Por lo tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios. Y eso es lo que queremos tratar. Adelante y lee. Porque aquel que ha entrado en su reposo, él también ha cesado de sus propias obras, tal como Dios mismo cesó de las suyas. Ahora, si vas a entrar en este reposo, entonces eres inmortal. Procede a leer. Esforcémonos, por tanto, para entrar en ese reposo. Por tanto, esforcémonos diligentemente para entrar en ese reposo. Adelante, lee. Para que ningún hombre caiga en el mismo ejemplo de desobediencia e incredulidad. Y ese día de descanso es el día de reposo del Señor, hermanas y hermanos. Y también el séptimo día, que es el hombre, que le dio al hombre este séptimo día. Leemos en Nehemías, dice, nos dio a conocer su día de reposo. ¿No es así? Así que esforcémonos por entrar en ese reposo. Vayamos al capítulo 132 de Salmos y veámoslo. El Salmo número 132. El Salmo 132. Comenzaremos en el versículo 1, Salmo 132, versículo 1. Salmo 132 y el versículo 1. De acuerdo, adelante. Señor, recuerda a David en todas sus aflicciones, como él juró al Señor y prometió al poderoso Dios de Jacob.
Empieza. Ciertamente no entraré en el tabernáculo de mi casa, ni subiré a mi lecho. Empieza. No daré sueño a mis ojos, ni adormecimiento a mis párpados. Siga. Hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada digna para el poderoso Dios de Jacob. Espera un momento, David, eres tonto. Todo el mundo sabe que va a estar en el cielo. Y David diciendo, no voy a poder dormir. Hasta que lo averigüe. ¿Dónde estará mi Dios y dónde va a establecer su morada? ¿No fue esto lo que él dijo? Por favor, siga leyendo. He aquí, lo escuchamos en Efrata. Proceda. Lo encontramos en los campos del bosque. Empieza. Entraremos en su tabernáculo. Adoraremos ante el estrado de sus pies. Proceda. Levántate, oh mi señor, hacia tu lugar de reposo. ¿En qué cosa tuya? Tu descanso. Adelante. Oh, y el arca de tu poder. Empieza. Que tus sacerdotes se vistan de justicia y que tus santos griten de alegría. Y lo haré, porque seré uno de ellos. Adelante, lee. Por el amor que le tienes a tu siervo David, no le retires tu favor a tu ungido. Adelante. El Señor ha jurado con toda verdad a Siga. David, y de ello no se apartará jamás. Del fruto de tus entrañas pondré a uno sobre tu trono. Él dijo que le juró a David que no se apartaría del fruto de tu vientre. Pero él mencionó dos cosas aquí. ¿Acaso yo mismo, hablando de sí, también me sentaré en tu trono? Empieza a leer. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio, que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. ¿No nos prometió a nosotros Jesús? Así es. Estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que abra y que abra, que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él, y él conmigo, y a todo el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Sí, es correcto. Cuando avancé y mi padre se sentó en su trono. ¿Qué trono es? El trono de David. Sí, es correcto. Así que somos nosotros también quienes nos sentaremos en tronos, porque haremos esto para su resurrección y vamos a gobernar esta tierra. Sí, entiendo. Adelante, lee, ¿qué versículo? Porque el Señor ha escogido a Sión. ¿Dónde está Sión? Y Jerusalén. En este mundo, ¿no es así? Puedes empezar a leer. Él lo había deseado como su morada. Él lo había querido para su hogar. ¿No quiere quedarse en el cielo? No. Vaya, estamos aprendiendo algo nuevo aquí, ¿verdad? Adelante, lee. Este es mi descanso para toda la eternidad. Este es mi descanso para toda la eternidad. Aquí es donde habitaré. Aquí habitaré y en este lugar me estableceré. Porque yo mismo lo he deseado con fuerza. Él lo ha deseado ahora. Y ustedes siguen intentando ir al cielo. Y el deseo del Señor es venir a esta tierra. ¿A quién están sirviendo? Será mejor que miren rápido porque Él quiere venir, hermanas y hermanos. Porque aquí es donde Él va a estar. Porque Él es el único, hermanas y hermanos, el que va a gobernar esta tierra por 1000 años. Allí Él va a sacar a relucir todo lo negativo y cualquier otra cosa. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Algunas personas asisten a la iglesia y se pasarán el día entero de mañana en la iglesia sin que sirva de nada. Y de eso se trata. Hermano, mira, no debería ser tan duro con la gente. ¿Por qué no? Mira, una persona va a tirar su coche por el acantilado porque no sabe que la carretera se acaba en un acantilado y tú le adviertes, ahora te estás pasando con él. Oye, amigo, será mejor que dejes de ir por ahí. Vas a caerte por el acantilado y matarte. Hermano, no deberías decir eso. Primera de Corintios 15. Y vamos a empezar a leer en el versículo 24. 15, 24. 15 y 24. Está bien, adelante. Y entonces llegará el final. Entonces llega el fin. Adelante, lee. Cuando haya entregado el reino a Dios, es decir, al Padre, cuando haya suprimido todo gobierno, toda autoridad y todo poder. Mira, Jesús tiene que hacer eso antes de que los padres entren. Adelante. Y lee. Porque Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Todos los enemigos. Es decir, no quiero que quede ninguno. Adelante, lee. El último enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el último enemigo, hermanas y hermanos. La muerte. Ahora, una vez que puso a la muerte bajo sus pies, entonces su autoridad llega a su fin. Pero, ¿a qué autoridad nos referimos? Vayamos ahora al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20.
Nadie comenta sobre esto. Te pasarás el día entero en la iglesia y nadie lo va a mencionar. 20, y vamos a empezar a leer en el versículo 4. 24. Está bien, léelo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio. Ahora, esta gente quiere, ¿acaso no sabe que el mundo no tiene conocimiento de que hay personas que no van a ser juzgadas? Claro. ¿Que ellos van a ser los encargados de juzgar? Aquí están los que estamos leyendo ahora. Veo tronos y se sentaban en ellos y se les dio juicio. Adelante, lee. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en su frente o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En qué lugar reinaron ellos? En la tierra. Ellos reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora puedes leer. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir después de que los 1000 años se hubieron cumplido. Esta es la primera resurrección. Esa es la primera resurrección. Es que nadie habla nunca de otra cosa que no sea la primera resurrección. Ellos creen que solo existe uno y luego en ese vas a ser juzgado. Sí, entiendo. Si eres parte de esto, no vas a ser juzgado. Adelante, lee. Bienaventurado y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección, sobre los cuales la segunda muerte no tiene potestad. Proceda. Pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Van a ser sacerdotes de Dios y reinarán con Jesús por un periodo de 1000 años. ¿Por qué precisamente 1000 años? Vamos a buscar la respuesta. Vayamos a la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3. Vuelve a 2 Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer un versículo. Versículo 8. La segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Por favor, léelo con atención. Pero, amados, no quiero que ignoréis una cosa muy importante. Un día, en la presencia del Señor, son 1000 años. Proceda. Y 1 millar de años son para él como un solo día. Un día, ese será el día que él va a acabar con todo. Ruina. Él va a acabar con todos los enemigos en ese día, mis queridas hermanas y hermanos. Y el Señor nos ha provisto de todo lo necesario para que esto sea un trabajo. Tienes, por ejemplo, a los 24 ancianos. Ellos son los hijos de Leví. Aarón, más bien, los hijos de Aarón, que proceden de Leví. Pero supongo porque Aarón Lo echó todo a perder. No va a llegar a ser el sumo sacerdote. Y él podría estar allí, pero tienes a otro hombre, Josué, de los días de Esdras y Nehemías. Él va a ser el sumo sacerdote. Y les mostraremos lo que el Señor dijo sobre Josué. Vayamos a Zacarías, el capítulo 3. Zacarías, el capítulo 3. Porque esto es lo que busco, hermanas y hermanos. No quiero estar de pie mordiéndome las uñas mientras juzgan a la gente. Y a los que no lo logran, a eso los arroja a un lago de fuego. Los veo caer. Sí, ¡pum! Hombre, estamos hablando de sudar a lo grande. No. No quiero ni siquiera pensar en eso. Para no tener que ir allí, todo lo que tienes que hacer es hacer esta primera resurrección. Y si estudian este libro y hacen lo que así dice el Señor, lo lograrán, hermanas y hermanos. Eso es absolutamente cierto. Ese es un final completamente seguro. 3 y 1. Zacarías, capítulo 3, versículo 1. Adelante, lee. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba de pie a su mano derecha para oponérsele. Mira, Satanás siempre está ahí tratando de apartarte. Adelante, lee. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Así que, hombre, quedas reprendido. Satanás, mira, no tienes por qué maldecir a nadie. Lo más poderoso que puedes decirle a una persona es que el Señor te reprenda. No te puede pasar nada más que eso. Así que este uno como un tizón sacado del fuego. En otras palabras, este hombre se convirtió y está haciendo lo correcto, pero aún así un ángel le protestó. Bajemos al versículo 6. Versículo 6 y siga.
Y el ángel del Señor protestó a Josué diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, si Sigue. anduvieres en mis caminos y si tú... Así dice el Señor de los ejércitos. Si anduvieres en mis caminos, adelante. Y si tú guardarás mi precepto, Y si tú te encargarás de mi mandato, entonces tú también juzgarás mi propio hogar. Ahora, ¿a qué hora vamos a hacer la evaluación de su casa? Oye, vuelve cuando venga. 1000 años han terminado, hermanas y hermanos. Adelante y lean. Y también custodiará mis atrios y te daré acceso para caminar entre aquellos que me asisten. Estos que él mostró en la primera resurrección, el que va a lograrlo. Adelante. escucha ahora, oh Josué, el sumo sacerdote. Sigue. Tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, pues son hombres de asombro, porque he aquí, yo haré venir a mi siervo el renuevo. ¿Usted sabe quién es este Branch? Eso es Jesús. Ese es Jesús, hermanas y hermanos. Una que Armstrong intentó nombrar reina de Inglaterra. Ya se fue. Arranca una ramita de la rama más elevada. Ese es un Judá y ese es quien gobernará su casa. Sí, es correcto. Y también a él se le conoce como la piedra que los constructores desecharon. Sí, lo entiendo bien. Esto también se menciona aquí. Puedes continuar. Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué. Sobre esta única piedra habrá 7 ojos. Esos son los 7 espíritus de Dios, junto con los 7 ángeles que andan de un lado a otro, observándote y revisándote constantemente. Sigue leyendo. He aquí, yo mismo grabaré su inscripción, dice el Señor de los ejércitos. Y quitaré la iniquidad de esa tierra en un solo día. Así dice el Señor, grabaré el grabado y apartaré la iniquidad de esa tierra en un solo día. ¿Cuál es ese día? El día del Señor. El séptimo día. El día de reposo, el sábado. Que Él se encargará de limpiarlo todo, hermanas y hermanos. Por eso les he dicho que el último enemigo que será completamente destruido es la muerte. ¿Por qué creen que permitió que la muerte subiera a bordo? Para acabar con los pecadores. Pero una vez que Él elimine por completo el pecado, entonces ya no necesitará la muerte para nada. ¿O sí? Así que Él la va a terminar. Por eso les decía antes, todo aquello que fue añadido a nuestra existencia a causa del pecado, Él lo elimina. Así es. Él puso fin al sacrificio animal, puso fin a la amistad y al final del periodo milenario, Él va a poner fin a la muerte. Y cuando Él haga eso, eso significa que habrá eliminado todo aquello que ofende. Vayamos ahora al último lugar. Vayamos a Isaías, el capítulo 14. Isaías capítulo 14. Pues cuando la gente tomó el día de reposo fuera de la mesa, hermanas y hermanos, Ellos quitaron el reino de Jesús de la mesa. El único problema es que Él estará aquí. y Él te va a sacar de la jugada. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo número 1. Isaías capítulo 14 y el versículo 1. ¿De acuerdo? Leamos. Porque el Señor tendrá misericordia de Jacob y de nuevo elegirá a Israel y los establecerá firmemente en su propia tierra. Y los extranjeros se les unirán y se apegarán a la casa de Jacob. Mira, Israel no va a regresar a la tierra hasta que el Señor venga. ¿De acuerdo? Continúa leyendo. Y el pueblo los tomará y los llevará a su propio lugar. Y la casa de Israel los poseerá en la tierra del Señor como siervos y criadas, y los harán cautivos a quienes antes los cautivaron, y gobernarán sobre sus opresores. Pero no lo van a hacer por pecar. No, ni por ir en contra de la ley de Dios. Él solo nos va a permitir tener algún servicio por una vez, ya que nuestra vida no ha sido más que pura servidumbre. Pero adelante, lee. Y acontecerá en el día en que el Señor te conceda reposo de tu aflicción y de tu temor y de la dura servidumbre a la que fuiste obligado a servir. No solo cuando vayas a descansar, Israel, sino cuando todos los demás. Adelante, lee. Que entonarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? La ciudad de oro ha cesado. Esa es Babilonia la Grande. Esa es la Unión Europea. Puedes seguir leyendo. El Señor ha quebrantado el báculo de los impíos y también el cetro de los gobernantes. Él ha roto el báculo del impío y el cetro del gobernante. Y luego dice que extinguió todo, ¿qué? Eso es correcto, todo manda. Este es el reglamento completo. Puedes empezar a leer. El que hería a los pueblos con ira, con golpe incesante. El que dominaba a las naciones con furor es perseguido y nadie lo detiene.
Adelante. Toda la tierra está en completo reposo. ¿Qué es permanece en reposo? ¿Ha habido alguna ocasión en la que esto haya sucedido? No tengo información al respecto. Toda la tierra está en completo reposo. Adelante, puedes leer. Y permanece en un profundo silencio. De pronto estallan en un hermoso canto. Toda la tierra entera va a empezar a cantar porque Jesús está gobernando este mundo con justicia. Hermanas y hermanos. Incluso las sirenas van a estar muy contentas porque ellas también forman parte de la profecía. Toda la tierra, de punta a punta. Absolutamente, Señor. Así que cuando te quitaron el día de reposo, el séptimo día, ellos les arrebataron el día de descanso del Señor, le quitaron el gobierno de Jesús sobre esta tierra por 1000 años y a ustedes les dieron el primer día de la semana que representa el día siguiente al sábado. Ese es el verdadero comienzo del reino del Padre. Y tú entrarás ahí. Estarás en ese día también, pero estarás en el lago de fuego. Sí, entiendo. ¿Todos lo entienden? Les agradezco mucho su tiempo.